Siento que me está, no sé, cómo diciendo que soy ignorante, que no sé nada, podría decirlo así. Es como denigrar a las personas, es como decirle bruto, pues no hay que referirnos así a, o sea, esa palabra no se le debe como comparar con el campesino, pero de cierta manera es como si le estuviéramos diciendo bruto a una persona, como que si no fuera capaz, como que si no tuviera como la habilidad suficiente para hacer las cosas. Creo que es importante cuando se habla de los campesinos es mirar cuáles son los imaginarios, ¿no es cierto?, las ideas o las representaciones que tenemos de los campesinos, es decir, las ideas que nos hemos forjado como ciudadanos urbanos de los campesinos. Entonces hay algunos estereotipos. Generalmente estos estereotipos que se han mantenido en el tiempo tienen que ver con una noción del campesino como una población pobre, una población atrasada, una población primitiva, ignorante, ¿verdad? Es decir, hay una cantidad de sesgos negativos alrededor de lo campesino que aún persisten. Pues antes era algo como despectivo. Cuando era chino creía que era algo despectivo, porque pues, era como asociarlo a ignorancia, a ciertas cosas. Ahora, pues que ya es uno como más maduro y sabe lo que es, se siente uno pues orgulloso. El campesino es gente que conoce a uno, es gente muy sana, es gente con principios, valores, trabajadora. Entonces, no, me siento orgulloso. Es muy buena la pregunta, ¿no? Pero no quisiera dar yo la respuesta porque soy citadino. Y los citadinos tenemos un concepto completamente diferente y errado sobre el campesino. Dejémoselo mejor a la Academia de la Lengua, ¿no? Que ellos son autoridad para decir esto. No nosotros, los cachacos y los que sabemos tanto, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos queda ese momentico. Campesino, campo, campesino, un momentico aquí. Dicho persona que vive y trabaja en el campo, ¿me entiendes? Que vive y trabaja en el campo. Es un trabajador, es una persona que produce, que sabe. Entonces, ¿de dónde sale el cuento de los citadinos que son ignorantes? Campesinos son ignorantes. Los ignorantes somos nosotros que ignoramos lo que es un campesino. Estoy enamorado de Martica, una muchacha bella la chinita. Si no tiene cuidado de esa chica, que yo me estoy muriendo por su amor. El día en que la encuentre sola, sola, entonces le diré lo que la quiero. Con un beso que ponga yo en tu boca, sabrá que sí la quiero de verdad. Comprándolos, cosechándolos, plantándoles frutas, todo para conseguirlos y traerlos acá a Bogotá o en La Calera. ¿Usted sabe cómo llega la comida a su mesa? Sacando como la papa o eso
y después la limpian y la llevan al supermercado. Bueno, en principio el gobierno, digamos, el Estado, frente a los campesinos como cualquier población, tiene una responsabilidad, ¿verdad? Pero mucho más cuando se trata de un segmento de la población que es económicamente muy activa. Sin embargo, lo que vemos, digamos, sobre todo a partir de la década de los 90, que empieza la apertura del mercado, las políticas de corte neoliberal, digamos, la profundización de la reestructuración agrícola, lo que se llama la liberalización agrícola, un poco un viraje a nuevas formas de uso de los territorios rurales, del campo, más orientado hacia el extractivismo, la minería, la extracción forestal, pues ha habido un declive de la política agraria y de desarrollo rural. Ha habido un declive tanto en la reducción de la institucionalidad, es decir, toda la institucionalidad que existió, que se conformó en algún momento para apoyar al sector rural, lentamente se fue desmantelando con el desmonte del Estado, se redujeron presupuestos, se redujeron las medidas proteccionistas, se limitaron también una cantidad de apoyos que hubo en términos de créditos, de acompañamiento técnico, de asesoría, procesos de reforma agraria, ¿verdad? Es decir, todo lo que dinamiza el campo en términos de la producción, pero en términos del desarrollo también. Dicen, aquí viene su merced de ingeniero, o viene el otro y viene el otro, ya, entre todos ya llegó aquí las migajas de plata. Entonces yo creo que cuando el gobierno haga un plan, un proyecto de eso, pero que le llegue al propio agricultor sin tanto intermediario, dice, bueno, en el banco tal, le vamos a discutir esto, aquí le vamos a dar tal cosa para sus semillas, sus abonos, eso sería lo bueno, pero que no nos la manden las corporaciones, porque las corporaciones son las que nos tienen jodidos. Convenios referidos desconoció los principios culpable, eso ha decidido la Corte Suprema de Justicia frente al caso de Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, y el tema del escándalo de Agroingreso Seguro, programa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que consistía justamente en entregarle subsidios a los agricultores, pero mucho de ese dinero terminó en manos de prestantes familias. Ampliación de esta información en nuestra emisión del mediodía. Y por decir, cuando uno, por ejemplo, ahorita que el precio de la comida sirve, pues uno justifica, pero cuando uno lo pierde, la cuenta bancaria, los bancos son los que llegan y lo abrochan a uno feo. Porque nunca se fijan en el pobre campesino, nunca. Sino, eso es de una cuenta, un banco, cualquier entidad bancaria, eso es de gobierno, ellos no dan puntadas sin dedo, eso sí. Y ya no tenemos nada que ofrecerle a nuestros hijos. No, nada. Porque todo viene enlatado, empacado de Estados Unidos o de un aguardiente de caña, de las cañas de mi ven, de la isla de montaña, nombre de trago extranjero, es caro y no sabe bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Porque esta violencia que hemos tenido ha sido una violencia rural y en zonas muy apartadas. Entonces, yo creo que esa circunstancia de que en La Habana se haya pensado en darle a que haya una política de Estado, no de gobierno, de Estado, frente al tema de tierras, que el campesino esté protegido, que no vuelva a ser despojado, que tenga pues incentivos oficiales para adelantar sus cultivos, eso para el grueso de los colombianos sí es importante. Yo por eso vivo tan temeroso de que de pronto esta ultraderecha colombiana, que es recalcitrante, no solamente conspire contra el proceso de paz, sino que consiga que eventualmente se dañen las conversaciones de paz. Si a usted o a mí mañana nos dicen que se dañó el proceso de paz, seguramente nos dará mucho pesar, etc. En el fondo de nuestras vidas cotidianas es posible que no suframos mucho,
porque estamos en la ciudad, porque no tenemos haciendas, porque no estamos metidos en problemas de despojos, etc. Pero hay una masa de colombianos muy poderosos, recalcitrantes, que no quieren que el tema de sus tierras se les toque, que ese statu quo que fue el que generó la violencia se les toque. Y yo creo que ese es un aspecto que en La Habana siquiera se tocó y ojalá se acuerde y que realmente simplemente no habrá paz duradera en la sociedad colombiana mientras sigan existiendo leyes que no tengan en cuenta que la violencia empezó aquí por el tema del despojo de la tierra. Qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano.